Bueno, vamos a entrar allí en el estudio de la palabra del Señor. Vamos a buscar allí en Génesis capítulo 24. Busca allí la Biblia. Vamos a entrar en el estudio de la palabra del Señor, que estamos seguros que Dios tendrá una palabra para ti en este día. Gloria al Señor. Y leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Abraham busca esposa para Isaac. Era Abraham ya viejo y bien avanzado en años, y Jehová había bendecido a Abraham en todo. Y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía: pon ahora tu mano debajo de mi muslo, y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mi parentela y tomarás mujer para mi hijo Isaac. El criado le respondió: quizá la mujer no querrá venir en pos de mí a esta tierra. ¿Volveré pues tu hijo a la tierra de donde saliste? Y Abraham le dijo: guárdate que no vuelvas a mi hijo allá. Jehová, Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela, y me habló y me juró diciendo: a tu descendencia daré esta tierra. Él enviará su ángel delante de ti, y tú traerás de allá mujer para mi hijo. Y si la mujer no quisiere venir en pos de ti, serás libre de este mi juramento, solamente que no vuelvas allá a mi hijo. Entonces el criado puso su mano debajo del muslo de Abraham su señor, y le juró sobre este negocio. Gloria al Señor. Qué hermosa historia. Seguimos viendo la vida de este hombre de fe llamado Abraham. Vemos en este capítulo que Abraham busca esposa para su hijo Isaac. Vemos que no es cualquier asunto. Abraham no se lo toma de una forma ligera, y dice aquí el primer versículo que Abraham ya era avanzado en edad, era un hombre ya viejo, avanzado de edad, pero aclara allí la palabra del Señor y dice que Dios le había prosperado en todo. Era un hombre que había vivido, tenía experiencias con Dios, había visto la provisión del Señor, la promesa de Dios se había cumplido en él. Dios había prosperado a Abraham de una manera especial. Estaba satisfecho de ver la bendición de Dios en su vida, pero no se quedó hasta allí. Sabía que la promesa del Señor estaba sobre su hijo Isaac y que él no podía dejar las cosas a media. Por eso en este capítulo vemos cómo Abraham se preocupa por el matrimonio de su hijo Isaac, buscándole la compañera a su hijo, preocupado de que este muchacho pues no fuese a tomar una mujer de allí, del lugar donde ellos estaban. Y en esta preocupación, dice aquí la lectura que hemos tenido, Abraham llama a uno de sus criados, dice que el mayor de todos, el que gobernaba el asunto allí, los negocios de Abraham, el mayor, el que tenía más confianza, con el quien él contaba, y dice que lo llamó. No llamó a cualquiera, no buscó a una persona desconocida, sino que llamó a este hombre porque sabía Abraham que era un hombre responsable, que era un hombre de confianza, que iba a cumplir la petición que él tenía que hacerle. Y lo llamó, dice aquí la palabra del Señor, y le dijo: ven acá, mete tu mano debajo de mi muslo y te juramentaré por Dios. Y vemos aquí que era algo tremendo, era una costumbre tremenda meter la mano debajo del muslo de su señor. Había tanto respeto en aquellos tiempos, ¿verdad? No era cualquier asunto lo que Abraham le estaba diciendo a su criado, era una cosa bien íntima allí. Mete tu mano debajo de mi muslo y te voy a juramentar. Quiero que me hagas una promesa. Quizás Abraham, al verse ya con tantos años de vida, pudo decir: bueno, no sé si voy a morir, quizás en medio de la petición que le voy a hacer a mi criado, cuando él se vaya a buscarle la esposa a mi hijo, si yo me muero, pero yo quiero que esto se cumpla, yo quiero que esto llegue hasta su final, que mi hijo no vaya a tomar mujer de este pueblo de los cananeos, porque eran gente idólatras que no tenían temor de Dios. Y Abraham sabía que la promesa del Señor estaba sobre Isaac. Y dice allí la palabra del Señor que lo juramentó y le dijo: guárdate de tomar para mi hijo una mujer de este pueblo,
Qué tremendo. Vemos también que Isaac era un muchacho, ¿verdad?, sujeto allí porque tenía como 40 años de edad y se ve que se sujetaba a lo que su padre, ¿verdad?, le exigía. Muchas veces nosotros queremos la bendición de Dios para nuestros hijos y oramos, Señor, dale un siervo a mi hija o dale una sierva tuya a mi hijo. Pero ¿qué estamos criando nosotros? Estamos criando gente de bien. Le estamos nosotros enseñando el temor de Dios a nuestros hijos. Les estamos enseñando nosotros deberes que tienen que cumplir. O estamos criando nosotros gente vaga y queremos que Dios les dé unos siervos y unas siervas. Nosotros también tenemos, hermanos, que poner allí de nuestro empeño. Tenemos que poner de nuestro esfuerzo, de nuestro tiempo. Sembrar en nuestros hijos el temor de Dios, la palabra del Señor, para que ellos también puedan recibir un compañero, una compañera que venga dirigido de parte del Señor. Y dice allí que Abraham le hizo esta propuesta, ¿verdad? Juramentó a su siervo y le dijo, quiero que vayas allá a la tierra de mi parentela, de allí donde Dios me sacó. Vayas allá y tomes para mi hijo esposa para él, para que la promesa del Señor no sea distorsionada, sino que cumpla el propósito que Dios tiene para con mi hijo. Y dice aquí que el criado le respondió, quizás la mujer no quiera venir de allá. ¿Y qué va a hacer de mí? Tú me estás haciendo jurar que voy a traer mujer de allá. Pero Abraham le aclaró y le dijo, el mismo Dios que me sacó de allá, que me ha guiado todos estos años, Él va a ir contigo. El ángel del Señor va a guiar tus pasos. Qué bonito es ver que Dios está allí para guardar nuestros pasos, para dirigirnos en cualquier situación, en cualquier decisión que nosotros vayamos a tomar. No podemos tomar nosotros lo que es el matrimonio, el noviazgo, como algo liviano, como algo ligero, porque recordemos que el matrimonio es para toda la vida. Y Dios quiere darnos matrimonios de bendición. Dios quiere ayudarnos en esta decisión tan importante. Así que escucha el consejo de tu padre, de tu madre. Escucha el consejo de tus pastores. No te vayas a la ligera. Aquí vemos que Abraham tomó muy en serio lo que era el compromiso para su hijo Isaac y buscó a esta persona de confianza y le estaba diciendo, el mismo Dios que me ha guiado a mí todos estos años, Él va a guiar tus pasos, Él va a ayudarte, Él va a prosperar tu viaje y verás que Dios va a responder. Dios te va a poner esta mujer en el camino. Pero él le dijo, y si la mujer no quiere venir, le dijo, bueno, tú quedarás libre, pero cumple con lo que te estoy pidiendo. Dios nos ordena a nosotros predicar su palabra, nos ordena vivir en santidad en medio de un mundo pervertido. Que los demás no entiendan quizás o no reciban el mensaje de la palabra del Señor, no quiere decir entonces que nos hace libre a nosotros de nuestro compromiso. Debemos de cumplir, debemos de hablar la palabra del Señor. Aquí Abraham le dijo, bueno, si tú vas y haces lo que te estoy pidiendo, si la mujer no quiere venir, tú quedarás libre, pero cumple con lo que te estoy pidiendo. Así el Señor nos dice en esta mañana, cumple con la ordenanza que te he dado. El Señor le dijo a Abraham, anda delante de mí y sé perfecto y yo te voy a bendecir. Así que el Señor en esta mañana también nos anima que andemos delante de Él, que vivamos para Él, agradándole en todo, y el Señor nos va a prosperar en nuestro camino. Y dice allí el verso 9, entonces el criado puso su mano debajo del muslo de Abraham, su señor, y le juró sobre este negocio. El criado fue obediente allí en esta gran responsabilidad que su señor le estaba pidiendo y puso su mano allí, me imagino con aquel respeto, con aquel temor, pero tomó la decisión de obedecer el mandato de su señor. Así que quiera el Señor que nosotros seamos obedientes a lo que el Señor nos pida para ver su bendición. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Dios les bendiga. El versículo del 10 al 13 dice así: Y el criado tomó 10 camellos de los camellos de su señor y se fue, tomando toda clase de regalos escogidos de su señor, y puesto en camino, llegó a Mesopotamia, a la ciudad de Nacor, e hizo arrodillar los camellos fuera de la ciudad, junto a un pozo de agua, a la hora de la tarde, la hora en que salen las doncellas por agua. Y dijo: Oh Jehová, Dios de mi señor Abraham, dame, te ruego, el tener hoy buen encuentro, y haz misericordia con mi señor Abraham.
He aquí yo estoy junto a la fuente de agua y las hijas de los varones de esta ciudad salen por agua. Gloria al Señor. Bueno, aquí estamos viendo una historia muy bonita en cuanto a buscar la voluntad del Señor en una pareja, ¿verdad? Un hombre que su padre le pidió a su siervo que le buscara una mujer adecuada para su hijo. Y qué bonito es esta historia, ¿verdad? Yo recuerdo que en la iglesia nos las relataban al momento de uno estar soltera para que supiera escoger bien y que realmente existe la voluntad del Señor en las parejas. Y bueno, vemos aquí que ya este siervo se encaminó a hacer el trabajo que su siervo que su señor le había encomendado. Y dice, bueno, que tomó toda clase de regalo, porque en aquel entonces, bueno, para pedir la mano a una doncella, el padre del chico tenía que ofrecer unas dotes, como dicen ellos. Entonces resulta ser que cuando este se iba, bueno, su señor le dio toda clase de regalos que se daban en aquel tiempo para pedir la mano de una chica. Y bueno, dice que de camino iba este siervo y acordándose de las palabras que le había dicho su amo, ¿verdad? Que actuara correctamente y que hiciera todo lo que él le había dicho. Y durante el camino, bueno, aquí vemos la oración que este siervo hizo al Señor y Dios no se tardó en responder la oración de él y dice que se dirigió a un pozo, ¿verdad? Dios lo dirigió, en este caso podemos ver la providencia de Dios actuando en este asunto que Abraham le había pedido a su siervo. Y dice, bueno, que se dirigió a este pozo donde era común que las doncellas de un pueblo salieran al pozo del agua, ¿verdad? Del pozo que se encontrara en la ciudad para tomar agua para llevar a las casas. Recuerden que en ese tiempo no estaba lo que nosotros ahorita tenemos, tantas comodidades que nosotros tenemos las mujeres, ¿verdad? Que el trabajo doméstico, el trabajo del hogar ya se hace más fácil. Pero en aquel entonces no era así, ¿verdad? La mujer le tocaba trabajar bastante. Y bueno, él fue dirigido por el Señor, fue justamente al lugar donde se reunían las doncellas. Y él le pidió al Señor una oración ahí, ¿verdad? Llegó a este lugar y no era común que un extranjero llegara a la fuente de agua de la ciudad y viniera y tomara agua sin permiso de nadie. Era una falta de respeto. Tenía que dejar que primero los dueños del pozo pues tomaran agua y si a alguno le placía le podía dar. Y bueno, él no pidió ninguna cosa extraordinaria, sino que pidió algo sencillo, algo normal y Dios no se tardó en responderle como le dijo. Y bueno, más adelante nuestros hermanos van a estar explicando. Pero el tema aquí es que nosotros tenemos que buscar la voluntad del Señor. Sí existe la voluntad del Señor dentro del pueblo del Señor y no solamente para elegir la pareja, que es algo muy importante, o una de las decisiones más importantes del ser humano, aparte de recibir al Señor Jesucristo, es saber elegir el compañero o la compañera de vida en este caminar del Señor. Y entonces a través de la palabra del Señor encontramos este pasaje que nos habla de la voluntad del Señor. Si usted va a tomar una decisión con respecto a un viaje, a cambiar de país, o emprender un negocio o a trabajar cualquier cosa, nunca está de más que lo pongamos en las manos del Señor. No le vamos a pedir al Señor que caiga fuego del cielo o algo así para que nos confirme, pero sí hacer como este siervo, ¿verdad? Que fue de manera sencilla a buscar una mujer para su amo, ¿verdad? Y lo actuó de acuerdo a la voluntad del Señor. Él había visto durante años cómo Abraham, un hombre correcto, ante la presencia del Señor le había dado ejemplo y había visto cómo Dios le respondía a Abraham. Ahora él estaba pidiendo a ese mismo Dios de Abraham para que le confirmara cómo debía actuar y que Dios lo dirigiera en todo este asunto. Entonces, Dios siempre está dispuesto a dirigir nuestros asuntos, lo que nosotros deseamos, pero Él espera que nosotros hagamos la voluntad de Él, que esperemos en Él. Sé que a veces no resulta fácil esperar la voluntad del Señor porque los tiempos del Señor no son nuestros tiempos. A veces le pedimos algo al Señor y decimos, sí, Señor, yo voy a esperar en tu voluntad, pero nos desesperamos, nos angustiamos y actuamos de manera no correcta y tomamos decisiones injustas, no sanas para nuestras vidas y luego nos arrepentimos. Pero aquí podemos ver y Dios nos está enseñando que si esperamos en su voluntad, Dios va a dirigir en todo lo que nosotros queramos. No vea algo como que cuando usted vaya a tomar una decisión de, no, esto es algo sencillo, a Dios no le va a importar. No, todo lo que usted quiera hacer, presénteselo al Señor y Dios le va a direccionar al camino correcto, a tomar la decisión correcta para que luego usted no se arrepiente y
pueda entender de que a pesar que se presenten dificultades, Dios está en el asunto. Y qué bonito es saber que Dios está en el asunto en cualquier decisión que tomamos, hermano. Y más si es en este caminar del Señor, porque recordemos que hay personas que nos están observando. Y si nosotros dejamos que la providencia de Dios actúe para con nosotros, nos va a ir bien en la vida y aquellos que nos están observando van a empezar a confiar más en el Señor. Pero nosotros debemos depositar esta fe y en esta confianza en Dios para que luego no nos arrepintamos de nuestras decisiones. Que Dios te bendiga y Dios te guarde. Gloria a Dios. La paz de Dios sea con todos. El versículo 14 dice así: sea pues que la doncella a quien yo dijere, baja tu cántaro, te ruego para que yo beba, y ella respondiera, bebe, y también te daré de beber a tus camellos, que sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac, y en esto conoceré que habrá hecho misericordia con mi Señor. Amén. Vemos aquí a este criado, a este siervo de Abraham. Él no conocía a esa gente allá, quizás ya habían pasado muchos años que Abraham había salido de allá de ese lugar. Por lo tanto, pues era extraño. Y cómo va a llegar él allá, no puso, pero él se escondió tras la presencia del Señor y le dijo, Señor, tú vas a hacer la obra. Dios, tú eres el que va a guiarme, tú eres el que vas a hacer esto, porque yo nada sé. Y él se fue confiado, no le reprochó porque otro le hubiese dicho, pero si yo no conozco, ¿cómo voy a llevar allá? Voy a llegar allá. En este tiempo nosotros, que hay tantos medios de comunicación, siempre ponemos pretexto para ir a un pueblo que no conocemos. Peor ahí que no había comunicación. Ya ni el mismo Abraham conocía a todos la gente de allá. Pero sin embargo, este hombre no reprochó, sino que se puso en manos del Señor, ¿no? Entonces nos enseña que debemos ponernos nosotros siempre en manos del Señor y que el Señor sea el que dirija, que no sea yo el que haga las cosas, sino que sea Dios quien haga las cosas. Eso lo dijo este hombre, ¿no? Y eso también es para nosotros en este tiempo, que todos pongamos la confianza en Dios. Él, como puso la confianza en Dios, pues nos dijo, Señor, si tú haz que contéstame en esta forma, respóndeme y yo sabré que estás conmigo, ¿no? Y si no me responde, pues no, la cosa es tuya porque te lo estoy pidiendo y tú conoces todo. Entonces él se escondió tras de Dios y se lo puso primero a Dios, que le comprometió con eso. Y tan bonito que el Señor le contestó, qué manera, qué maravilla, qué cosa bastante fantástica, de que así mismo como él le puso, le planeó, así mismo salió esta chica, le dio el agua y todo lo contestó. Esa chica él no conversó a nadie, solamente le dijo a Dios, y Dios le hizo que esta chica dijera tales palabras, también daré a tus camellos, ¿no? Y fue eso el motivo para él, estar seguro que ya Dios le había contestado. Entonces dijo, esta es, y ya fue con pie firme, y le dio los dones a ella, lo que tenía que darle. ¿Por qué? Porque sabía que esa chica era la elegida para el amo de él, para Isaac, ¿no? Porque él no dudó en Dios, él confió en Dios y Abraham lo mandó a él y él encargó todo, se lo puso en manos del Señor para que Dios hiciera la obra. Y él lo que hizo fue un instrumento nada más del Señor, un instrumento de Dios para llevar esto, porque Dios fue el que hizo todo el trabajo. Es bonito eso, ¿no? Cuando nosotros tenemos esa confianza, ¿no? Esa fe en Dios, ¿no? Este hombre pues había visto la confianza que Abraham tenía en Dios, ¿no? Y él también dijo, no, pues el Dios de mi amo pues también es el mismo Dios mío, pues, y a él me encomiendo. Entonces nosotros también tenemos que tener esa confianza en ese Dios,
que todo lo ve, sabiendo que él todo lo escucha, que todo lo conoce, todo lo sabe, ¿no? Este hombre confiaba en eso, ¿no? Y nosotros también tenemos en este tiempo que confiar en Dios y hacer las cosas, pero siempre en la mirada en Dios, no en nosotros mismos, no apoyarnos en nuestra propia decisión, sino que apoyarnos en Dios, que Dios sabe las cosas lo mejor que es. Que el Señor nos ayude a tener esta confianza, esta fe. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Continuamos en el versículo 15 y 16. Dice, y aconteció que antes que él acabase de hablar, he aquí Rebeca, que había nacido a Betuel, hijo de Milca, mujer de Nacor, hermano de Abraham, la cual salía con su cántaro sobre su hombro. Y la doncella era de aspecto muy hermoso, virgen, a la que varón no había conocido, la cual descendió a la fuente y llenó su cántaro y se volvía. Qué bonito es cuando nosotros confiamos en el Señor y aceptamos su voluntad. Aquí este siervo había orado y había pedido al Señor una señal muy específica. Y el Señor, él no había terminado de hablar cuando el Señor ya le estaba contestando esa petición. Es muy importante, mis amados hermanos, antes de tomar cualquier decisión, hablar con el Señor, decirle, Señor, esto me conviene, Señor, ¿qué es lo que me conviene para mí? Pedir señal no está mal, claro que sí. Tú puedes pedir señal, si ejemplo, en este caso estás buscando una pareja, pues también es importante que tú le digas al Señor cómo quieres esa pareja o cómo la deseas o que te dé alguna señal respecto a ello. El Señor responde nuestras oraciones, mis amados hermanos. Así que a veces pensamos que el Señor no nos contesta o que el Señor nos ha olvidado o que el Señor no nos responde. Pero el Señor sí lo hace, solamente que bueno, hay momentos en que lo hace aún antes, antes de que nosotros terminemos de hablar. El Señor ya tiene respuesta. Otras veces el Señor espera, porque quiere que nosotros esperemos en Él y que confiemos en Él, porque Él también prueba nuestros corazones. Él sabe en qué momento darnos todo lo que nosotros le pidamos conforme a su voluntad. Y este siervo le había pedido esta señal específica al Señor. Y antes de que terminara de hablar, ya el Señor le estaba contestando. Y en el versículo 16 dice, bueno, en el 15 dice que Rebeca que había nacido de Betuel, hijo de Milca, mujer de Nacor, hermano de Abraham. O sea, que Rebeca era como prima lejana de Isaac, ¿no? Era pariente de Isaac, ¿sí? Y vemos que era una doncella de aspecto muy hermoso, o sea, que era hermosa. Mis amados hermanos, cuando es la voluntad del Señor, el Señor no te va a dar cualquier cosa, el Señor te va a dar lo mejor. Por eso es tan importante aceptar su voluntad y pedir su dirección, porque cuando nosotros no pedimos la dirección de Dios, pedimos a nuestra manera y nos dejamos llevar por las emociones, por los impulsos, por lo bonito, por fuera. Pero eso no es lo más importante, mis amados hermanos. Una persona podrá ser muy hermosa físicamente, pero espiritualmente muerta, o tal vez sus acciones, su forma de ser es totalmente diferente y nos dejamos llevar por eso. Entonces es importante pedir la dirección del Señor. Cuando nosotros pedimos la dirección del Señor, el Señor nos da lo mejor. Y en este caso era una doncella de hermoso parecer, o sea, era hermosa, era virgen. Y dice que llevaba su cántaro sobre el hombro, y a la que varón no había conocido, la cual descendió a la fuente y llenó su cántaro y se volvía. O sea que tenía sus características Rebeca. Aparte de ser una mujer hermosa, era una mujer trabajadora, era una mujer servicial. Y tenía tal vez otras características más, pero eso quiere decir que no era cualquier mujer. Era la mujer que el Señor había escogido para Isaac. Así que no sé qué le estás pidiendo al Señor tú en este momento. Podrá ser una pareja,
podrá ser un trabajo, podrá ser muchas cosas, tal vez cosas materiales también. Pero mis amados hermanos, no nos dejemos llevar por las apariencias, no nos dejemos llevar por las emociones, no nos dejemos llevar por los impulsos. Clamemos al Señor, pongamos cada decisión que queramos tomar, pongámoslo en manos del Señor y aceptemos su voluntad, porque Él siempre querrá lo mejor para nosotros. Que Dios les bendiga y Dios les guarde. Jesús, Dios les bendiga, Dios les guarde, que la paz del Señor esté en sus vidas. Seguimos aquí en Génesis capítulo 24 del 17 al 21 y dice la palabra de la siguiente manera. Entonces el criado corrió hacia ella y dijo: te ruego que me des a beber un poco de agua de tu cántaro. Ella respondió: bebe, señor mío. Y se dio prisa a bajar su cántaro sobre su mano y le dio a beber. Y cuando acabó de darle de beber, dijo: también para tus camellos sacaré agua hasta que acaben de beber. Y se dio prisa y vació su cántaro en la pila y corrió otra vez al pozo para sacar agua y sacó para todos sus camellos. Y el hombre estaba maravillado de ella, callado, para saber si Jehová había prosperado su viaje o no. Maravillosa decisión, ¿verdad?, de este padre Abraham sobre su hijo. Y aquí podemos resumir, ¿verdad?, lo de un hombre de oración, la vida de oración de este hombre. No solamente hacía las cosas por hacerlas, sino con ese principio en el cual hoy nosotros como pueblo de Dios, como iglesia, necesitamos orar, hermano. Mucha gente hoy día está tomando, ¿verdad?, decisiones fuera del trabajo, fuera del orden de Dios por falta de oración. Y sabemos que este hombre Abraham era un hombre de oración, era un hombre de fe. Y vemos, ¿verdad?, cómo envía a su criado, ¿verdad?, uno de los principales criados allí, que gobernaba su casa, sus negocios, todo. Y me llama mucho la atención, ¿verdad?, de este hombre cuando Abraham, ¿verdad?, le da la orden. El hombre no se va como cualquier persona, ¿verdad?, a solucionar o a buscar, ¿verdad?, la solución o la petición de su amo, sino que iba con preocupación, iba con deseo de que se cumpliera a cabal como su amo Abraham le había dicho. Y vemos la historia y lo que han relatado mis hermanos de lo que le sucedió en el camino. El hombre iba tan preocupado que, oye, Señor, dice allí, ¿verdad?, en el 14, en el que leyó la hermana Lenny, creo que fue, dice: sé pues que la doncella quien yo dijere, bajaré tu cántaro, te ruego para que yo beba. Y ella respondiere: bebe, hermano. Vemos allí que no solamente estaba esta mujer, sino que había un grupo de doncellas allí que se reunían en ese pozo para sacar agua. Y se acerca, ¿verdad?, este criado, y la mujer, ¿verdad?, en la señal que le había dado se cumplió. Y lo que me llama la atención es que no solamente le dio agua a él, ¿verdad?, sino que también a sus camellos. Dice al principio que eran 10 camellos, mis amados. Me imagino que no fue solamente un cántaro allí para llenar aquella pila en ese momento. Acuérdense que estos animales tienen una reserva, ¿verdad?, para llevar agua. Bendito sea el Señor. Unas jibas, llevan 2 jibas allí en la espalda, arriba de ellos, en el lomo. Y me imagino, ¿verdad?, que no fue fácil para esta joven, pero estaba allí la palabra del Señor, estaba el propósito de Dios. 10 camellos, mis amados. Puede ser que uno le dé a 1, a 2, a 3, pero eran 10 camellos. No dice, ¿verdad?, el número de cántaros que sacó, pero me imagino, hermano, porque los camellos son robustos, son animales grandes. Y llega un momento, ¿verdad?, ellos tienen resistencia hacia el agua, ¿verdad?, para soportar, pero cuando les toca beber agua, beben agua de un número insignificante. Bendito sea el Señor. Entonces el criado corrió hacia ella y dijo: te ruego que me dejes beber un poco de agua de tu cántaro. Ella respondió: bebe, señor mío. Y se dio a prisa a bajar su cántaro sobre su mano y le dio a beber. Y cuando acabó de darle de beber, dijo: también para tus camellos sacaré agua hasta que acaben de beber. Bendito sea el Señor. Aquí en el 20 dice: y se dio prisa y vació su cántaro en la pila y corrió otra vez al pozo para sacar agua y sacó para todos sus camellos. Y el hombre estaba maravillado. Este hombre que iba, ¿verdad?, con el propósito de su amo, estaba maravillado por conforme, ¿verdad?, le había colocado al Señor allí, se cumplió. Bendito sea el Señor. Entonces, como les dije al principio, mis amados, no nos vayamos a las primeras
¿verdad? Sino en primer lugar, oremos al Señor, oremos, sea aún tan insignificante hoy día, viéndolo, hermano, y vamos a hablarlo, ¿verdad? Algunos padres, bueno, yo no me voy a casar, el que se va a casar es mi hijo, pero acordémonos que siempre, ¿verdad? Hay efectos secundarios allí en el matrimonio, en el hogar, hermano, y es necesario. Yo sé que de pronto, hablando de la pareja, el esposo, la esposa, no somos perfectos, hermano, siempre hay cosas allí, pero lo importante es que nos casemos en la voluntad del Señor, que usted haga, ¿verdad?, ese pacto bajo la dirección del Señor. Ore por sus hijos, hermano. Hay gente que yo he escuchado y yo lo he puesto en práctica, hermano. Tenemos nuestros hijos pequeños hoy y de pronto, no tiene tiempo todavía, está pequeño, pero en este tiempo nosotros tenemos que orar, hermano. Si es posible, ayunar por esa pareja, ¿verdad? Por ese esposo, esa esposa. ¿Por qué, hermano? Porque es una decisión que es para toda la vida. Bendito sea el Señor. Vea lo que aún aquí en la condición, ¿verdad?, o en la vida de Abraham lo habla, hermano. Uno dirá, pero bueno, ¿qué tiene que ver este asunto, verdad? Es una enseñanza para nosotros, hermano. ¿Cuántas personas hoy día no se han casado fuera de la voluntad del Señor? En un yugo desigual, hermano, por de repente ver, ¿verdad?, lo de afuera. Acordémonos que Dios ve lo de afuera y lo de adentro, y es importante que hagamos el paso, pero que lo hagamos con la dirección del Señor. Hablando acerca de esta decisión, hermano, cuando yo llegué a los pies del Señor, yo decía, Señor, yo no me merezco una mujer de esas tuyas, importante, de Dios, ¿verdad? Deme ahí lo que usted tenga por ahí. Pero no, hermano, de repente yo empecé a meditar, no, yo también soy un siervo de Dios. Yo necesito, ¿verdad?, una compañera, es para toda la vida, mis amados. Y sí, hermano, fleché por allá una mujer. Esa mujer, cuando le daban el micrófono, cantaba bonito, hermano. Eso es la presencia del Señor. Y yo enamorado, hermano, de esa mujer. Y siempre hay hombres de Dios, por eso le digo, así como Abraham intercedió, oró por este asunto, hay hombres de Dios que están orando, hermano. Y el pastor me dice, no, Pedrito, eso no es la tuya, hermano, pero mire, esta mujer predica en la dominical, tiene un programa de radio con los niños, es obrera, es misionera, es cantor, es música, hermano, eso es lo mío, esa es la mía. Pero me dice, no, vamos, órale más al Señor. No estoy diciendo que la chica es mala, no estoy diciendo que tú eres mal, pero no, hermano, no los veo, hermano. Y yo me encapriché, hermano. No, hermano, usted de pronto, yo pensaba que usted tenía la visión clara, hermano. No, mis amados, él me dijo, pone 2 asuntos al Señor. Hay 2 vellones, me dijo el pastor. Y sí, hermano, yo coloqué 2 vellones. Yo dije, bueno, el primer vellón, que el padre esté de acuerdo, hermano. Y el segundo vellón, que el pastor, aunque ya estaba en contra, ¿verdad?, de la situación, hermano, y ninguno de los 2, hermano. Yo le dije a ella, ¿verdad?, nos hicimos novios, y le dije, hermana, yo quiero estos 2 puntos, que el pastor esté de acuerdo con nuestro noviazgo y que tu padre esté de acuerdo. Yo dije, el pastor no, pero el papá sí, ese cuando me ve así, este es el hombre. No, hermano, el papá le dijo, no, chica, te vas a casar con ese loco, no, quítese eso de la cabeza, le dijo. Y pasaron los días, la muchacha me sacaba el cuerpo con él, por decirme esa respuesta del padre. Y decía, pero ¿qué es lo que pasa? Hasta que un día esa mujer llorándomelo, no, mi papá no quiere nada contigo. Hermano, ese día salió algo de mi corazón, pum, como que explotó, hermano. Yo quedé como libre, bendito sea el Señor, hermano, y entendí, ¿verdad?, que no era la voluntad del Señor, aunque la muchacha estaba encaprichada allí, ¿verdad?, y llenaba los requisitos que yo tenía allí delante del Señor, pero no era el tiempo ni era la voluntad del Señor. Y esperé en Dios, mis amados, y pasó el tiempo hasta que el Señor me dio, ¿verdad?, la que me correspondía, hermano, donde de pronto no tenía número allí o no estaba firmando, mis amados, pero Dios comenzó a tratar en sueño con mi vida, hermano. Y Señor, yo no quiero tomar una mala decisión, porque el matrimonio es para toda la vida. El matrimonio es una bendición, mis amados. Aunque hay gente que le huye a esto, hermano, pero la decisión que tomamos en el matrimonio es una gran bendición. Cuando usted y yo, ¿verdad?, hablando de la parte del soltero, se casa con una mujer, se casa con un hombre de Dios, hermano. Tenemos errores, tenemos defectos allí, hermano, pero cuando estamos en la voluntad del Señor, todo se acomoda, todo allí se va, ¿verdad?, al propósito del Señor. Entonces vemos, ¿verdad?, la preocupación de este hombre Abraham por su hijo. Vemos, ¿verdad?, que este hombre obedeció a su amo, hermano. No se puso a titubear, a pensar, este hombre está loco, me manda esto. No, esto no es así, en el Señor no. Pero cuando estamos orando, cuando usted está orando por sus hijos, comience a orar, hermano, comience a clamarle al Señor que Dios le dé una doncella a su hijo, que Dios, ¿verdad?, le dé a un hombre de Dios, ¿verdad?,
a su hija. ¿Para qué, hermano? Para que usted tenga paz, hermano. Porque si no hay paz en nuestros hijos, hermano, si no hay paz en el matrimonio de nuestros hijos, hay tormento en nuestra vida, hay preocupación, hay angustia, hermano. Hemos visto casos, hermano, donde los padres sufren. No solamente la pareja, sino también los padres sufren, hermano, cuando sus hijos toman una mala decisión, cuando toman un yugo, ¿verdad?, que no corresponde a las cosas del Señor. Entonces, mis amados, oremos, hermano, no seamos mezquinos con nuestros hijos. Ayudémosles en oración, ayudémosles en ayuno, para que ellos tengan, ¿verdad?, un rotundo y efectivo matrimonio para la gloria de Dios. Dios me les bendiga y Dios les guarde. Amén, gloria a Dios. Dios me les bendiga, amados hermanos, la paz de Dios sea sobre ustedes. Continuamos con esta hermosa historia, versos 22 al 26. Dice así: en el nombre del Señor. Y cuando los camellos acabaron de beber, le dio el hombre un pendiente de oro que pesaba medio siclo y 2 brazaletes que pesaban 10. Y dijo: ¿de quién eres hija? Te ruego que me digas, ¿hay en casa de tu padre lugar donde posemos? Y ella respondió: soy hija de Betuel, hijo de Milca, al cual ella dio a luz a Nacor. Y añadió también: hay en nuestra casa paja y mucho forraje y lugar para posar. El hombre entonces se inclinó y adoró a Jehová. Gloria a Dios. La verdad que es una hermosa historia, ¿verdad?, que nos ayuda mucho para ver en cuanto al matrimonio, como nos han venido diciendo nuestros hermanos. Pero también muchos teólogos dicen que este es un tipo también de la iglesia de Jesucristo, ¿no?, y del Espíritu Santo. Entonces, allí estaba este siervo de Abraham, y él fue e hizo, ¿verdad? Y entonces vemos aquí en el versículo 22, dice que cuando los camellos acabaron de beber, le dio el hombre un pendiente de oro y unos brazaletes. Decía Pedrito, ¿no?, en cuanto a los camellos. Y dice que los camellos más o menos aproximadamente en un minuto toman unos 10 litros de agua. Y más o menos para saciarse ellos unos 135 litros más o menos. Imaginen, 10 camellos. Estamos hablando de cuántos litros. De verdad que esa muchacha viene forzada y no lo estaba haciendo con ningún interés. Era la hospitalidad que reinaba en muchas personas y que ellos tenían eso de ayudar al forastero. Qué lindo que hoy día eso existiera, ¿no? Lamentablemente, como dice la palabra, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Hoy día a la gente no le gusta servir, pero en aquel tiempo vemos que la hospitalidad tenía un lugar muy relevante dentro de la sociedad. Y ella, pues mira, diligentemente la muchacha, en respuesta, podríamos decir, a la oración que había hecho este siervo. ¿Y cuál fue, fíjese, cuál fue el premio que ella obtuvo sin ella buscarlo? Mire, un arete que pesaba aproximadamente 6 gramos y cada brazalete, entre los 2 brazaletes, como 115 gramos. Esto es bastante en oro, esto es bastante. Si nosotros le sacamos cuenta de esto es dinero. Y imagínense la emoción de la muchacha. Pero esto nos hace pensar, ¿no?, que cuando nosotros, por ejemplo, la iglesia, o sea, se espera de la iglesia, así como esta chica que fue tan diligente, eso espera Dios de su iglesia, que seamos diligentes, que seamos buenos hospedadores, que seamos esforzados, trabajadores. Y el Espíritu Santo es el encargado de darnos los dones, los regalos. Y Él nos los da. Pero también nosotros no podemos esperar que todo sea regalo, sino que nosotros también debemos poner de nuestra parte, debemos ser gente esforzada, gente que trabaje, que se esfuerce, que busque agradar a Dios, el hacer la voluntad del Señor, que esto es lo que vimos en ella, una diligencia. Dios espera de su pueblo que nosotros, su iglesia, seamos gente diligente, no perezosos. Y dice allí que él le preguntó de quién era hija, ¿no? Y ella le dio toda la generación rapidito. En aquel entonces, a veces para que lo identificara, acuérdense que no habían apellidos, ¿no? En aquel entonces había que decir que era hija de fulana, que era hijo de sutano, que era el hijo del otro. Y entonces ella le explicó de quién era hija, ¿no? Y ahí él se dio cuenta que ella era pariente de Abraham. Y cuánta alegría, cuánta paz tuvo que sentir el siervo en ese momento. Imagínense emprender un viaje a ciegas, podríamos decir, ¿verdad? Pero cuando nosotros tenemos la guía de Dios, no estamos a ciegas. Aunque pareciera que físicamente fuera a ciegas,
pero espiritualmente no estamos a ciegas porque el Espíritu Santo nos va guiando y Él nos va a guiar siempre de una manera correcta. No nos vamos a equivocar cuando pedimos la dirección de Dios. Vemos aquí la respuesta, ¿verdad? Dice que ella le respondió: soy hija de Betuel, hijo de Milca, al cual ella dio a luz a Nacor. Sabemos que Nacor era hermano de Abraham. Por lo tanto, era una sobrina de Abraham, sobrina nieta, podríamos decir, y vendría a ser prima de Isaac. Entonces alguien diría: wow, qué coincidencia. No, no existen coincidencias en Dios, existen propósitos. Había un propósito. ¿Ve? Entonces, desde el mismo momento en que Abraham dispuso en su corazón que él no quería que su hijo se casara con cualquier tipo de estas mujeres, sino que quería que fuese a su parentela, a Dios le agradó este anhelo de Abraham, y el Señor hizo conforme al deseo que había en Abraham, porque Abraham, recuerde que en él habían unas grandes promesas que Dios había dado, y Dios cumple sus promesas, ¿verdad? Qué lindo, amados hermanos, saber que el Espíritu Santo es el que está preparando la iglesia para cuando venga el Señor a buscar su iglesia, nosotros estemos preparados. Él nos embellece, Él nos está observando también, está viendo nuestra diligencia, y Dios bendice a la mano diligente, ¿verdad? Entonces vemos que esta muchacha era muy diligente, no solamente era hermosa. Hay mujeres que se preocupan mucho de la apariencia, de verse bonitas, pero no son personas diligentes, no son personas servidoras, no son misericordiosas, no son ayudadoras. Más bien creen que todo el mundo debe servirles a ellos, y no es así. Nosotros tenemos que tener un corazón de siervos. Los hijos de Dios debemos tener un corazón de siervo, de servir, no solamente esperando a que nosotros nos sirvan. Fíjate, esa muchacha no tenía necesidad de hacer un trabajo como el que hizo, pero qué lindo, ahí ella mostró y pudo darse cuenta el siervo del corazón que había en esa muchacha, que era una buena chica. No solamente el hecho de que fuera una doncella, sino que además de todo trabajadora, hospedadora, una muchacha que en tan poco tiempo él pudo ver las virtudes de esta chica, ¿no? Y esto es muy importante, que nosotros tengamos virtudes que la gente pueda ver. Y recuerde que nosotros, esta mujer Rebeca fue un tipo de la iglesia en ese momento. ¿Cómo somos nosotros como iglesia? Estamos trabajando, somos íntegros, somos gente que ama al Señor, somos gente hospedadora, servidora. Ella es un tipo de la iglesia. Y dice aquí que después de todo esto, ¿verdad? Dice, añadió también, él le preguntó si había en su casa para que lo hospedaran. Y la chica, sí, claro, hay hospedaje, hay forraje. O sea, fíjate el nivel de hospitalidad que había en aquel entonces, hermano. Esto me asombra, porque hoy día lamentablemente no se puede o no se suele ver estas cosas. Pero lo que me llama también la atención de todo el verso 26 es que dice que entonces él se inclinó y adoró a Jehová. Cuando ya ella le da esta respuesta, entonces él se da cuenta, mire, no solamente Dios le respondió en lo que él le dijo, de que la muchacha que saliera y le diera agua a sus camellos, que esa sería. Además de que le dio agua a sus camellos, además de esto pudo ver que esta chica era de la parentela de su amo, y también vio la hospitalidad que había en ella. Total, que todo esto lo llevó a adorar al Señor, a postrarse delante de Dios y darle las gracias por haber prosperado su viaje, por haber respondido su oración, por haberle permitido experimentar esto que él estaba experimentando, amados hermanos, ver la gloria de Dios. Esto es hermoso, así que él terminó adorando al Señor. Qué lindo, amados hermanos, también nosotros tengamos un corazón adorador, y que nosotros podamos adorar al Señor en cada situación que Dios nos permita vivir. Que cada vez que Dios haga algo, mis amados hermanos, nosotros sepamos agradecerle al Señor y podamos postrarnos delante de Él y adorar al que vive por los siglos, al que nos ayuda, al que nos guía, al que nos lleva, al que nos prospera. Amados hermanos, tenemos que tener un corazón adorador. Así que, amados hermanos, seamos agradecidos en todo lo que Dios nos da. Nunca olvidemos que todo lo que tenemos, y si prosperamos, y si nos va bien, si tenemos un buen trabajo, y si le caemos bien a la gente, todo es gracia.
todo es gracia de Dios y por lo tanto nosotros debemos vivir en adoración delante de Dios, no de vez en cuando Dios haga algo, sino todos los días, porque todos los días Dios extiende su misericordia hacia nosotros. Así que Dios los bendiga y que Dios les guarde. Dios les bendiga, buenos días, buenas noches a los que están al otro lado del charco. Que Dios les bendiga. Estamos emocionados de estar aquí ante la palabra del Señor, ante estas preciosas historias. Historia de obediencia, historia de lealtad, historia de fidelidad. Dios es fiel. El cielo y la tierra pasarán, pero las palabras de Dios nunca pasarán. Y aunque nosotros seamos infieles, Dios permanece fiel. Pero Dios premia siempre la lealtad. El apóstol Pedro, oye, cuántas cosas tuvo que pasar para que el Señor hiciera un cambio en él. Era voluble, doble ánimo, inconstante. Cuando decide seguir a Jesús, fue capaz de arrancarle la oreja a un hombre que venía a prender al Señor, a un soldado. Y después no pasaron ni siquiera una semana, quizás 2 días. Cuando estaba negando al Señor, cuando estaba diciendo palabras obscenas, toda clase de improperios para que no le reconocieran. La gente conoce y conocía el lenguaje de los creyentes. Entonces, hay tantas formas de lealtad. Abraham le pidió a su siervo, a su criado Eliezer, que no tomara para su hijo mujeres de aquella tierra. Abraham ya estaba viejo, había el temor de que en cualquier momento podía morir. Mire, nosotros podemos morir siendo niños, siendo jóvenes o siendo viejos, pero cuando uno llega viejo ya ve más de cerca la muerte. Y Abraham le dijo a su criado Eliezer: júrame que no tomarás mujeres de esta tierra para mi hijo, sino que le llevarás allá, irás allá a la tierra de mis parientes a buscar mujer para mi hijo. Y Eliezer le fue sincero a Abraham, le dijo: y si cuando llegue allá y encuentre la doncella, ella no quisiera venir conmigo, si no quisiere venir, le dijo Abraham, serás libre de este juramento. Así que Eliezer recibió la encomienda, se fue a cumplir una misión, se fue a cumplir una orden de su amo. En el camino no iba rezongando, en el camino no iba murmurando ni de mala gana, lo hizo con alegría. Seguramente pensaba: qué privilegio que mi amo me haya encomendado una misión tan delicada y de tan gran envergadura. Seguramente es porque me tiene confianza, seguramente me conoce y hoy ha depositado toda su confianza en mí. Y llevando este pensamiento, lo único que pensaba era en cumplir la misión que le había encomendado su amo. Ese era el único propósito que le movía. ¿Cuántos días tardaría en llegar a tierra de Ur de los Caldeos? Hay desde Israel hasta lo que hoy se llama Irak unos 750 kilómetros. Y para eso en camellos, eso se pueden durar meses. Pero él llegó, salió hacia aquella tierra y llegó. Llevaba muchos presentes, llevaba oro, plata, llevaba ropas, vestidos.
para rodear de regalo a la familia. El contexto histórico de esta situación era que la costumbre de aquellos pueblos era que se pagaba una dote por la doncella y además se cubría de regalos a toda la familia. Yo suelo ir a Guinea Ecuatorial y en Guinea Ecuatorial cuando se enamora una persona de una chica, tiene, aparte de la dote, tiene que acercarse a la familia y preguntarle a ellos qué quieren que les regale. Si la madre quiere una cocina y una nevera, hay que dársela. Si el hermano quiere una moto, hay que dársela. Si el padre quiere un carro, hay que dársela. Así todos accederán a gusto a entregarle a la muchacha. No es fácil, no es como aquí en nuestros países occidentales, donde uno mira a la mujer, le pica el ojo y ya está conquistada. No. Allá decidían eran los padres. Y no lo veo mal, porque el corazón es ciego, no tiene ojo. Las mujeres se enamoran ciegamente y después vienen los lamentos. En cambio el padre tiene la cabeza bien puesta y elige por lo que ve, por los antecedentes, por el comportamiento. Eliezer salió a cumplir aquella misión y él va orando al Señor. Todo lo que Dios nos encomienda requiere oración. Jesucristo recibió la encomienda de venir a esta tierra, dar su vida por el pecador, y estando ya cerca de su detención, él oraba y le decía a Dios: si quieres, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Pasó la noche anterior orando con sus discípulos: hágase tu voluntad y no la mía. Todo lo que hagas para el Señor requiere oración. Hay personas que no buscan a Dios, que no oran, que no leen la Biblia. Incluso hay ministros y pastores que solamente agarran la Biblia para cuando van a subir al púlpito. Y hay muchos que todavía tienen la misma costumbre de decirle a Dios en el púlpito: dame lo que quiere que predique hoy. Pero el hombre fiel a Dios y fiel a su rebaño es un hombre que busca pasto verde para las ovejas, que ora al Señor para que Dios le dé la palabra de revelación, que ora al Señor para que Dios le ayude a terminar su carrera con gozo, a cumplir con su ministerio. Pablo decía a Arquipo: mira que cumplas el ministerio que recibiste del Señor. Y él mismo decía: de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor. Aquel hombre no hacía otra cosa en el camino sino orar: Señor, te pido que cuando llegue yo al pozo que está en el pueblo y me acerque, que la primera doncella que venga y yo le pida: baja tu cántaro para beber agua, ella me diga: bebe tú y tus camellos también beban, serviré agua a tus camellos. Esa sea la doncella que mi Señor ha escogido para mi amo Abraham, para mi amo Isaac. Hermano, y cuando está en el pozo, he aquí que venía Rebeca. Aún estaba él con la palabra en su boca, venía Rebeca. Y él se acercó a ella y le dijo: por favor, baja tu cántaro y dame de beber. Ella le dijo: sí, mi señor, también para tus camellos traeré agua. Y hay forraje en mi casa también para tus camellos. No solamente le ofreció agua para sus camellos, sino también forraje, comida. Qué tremendo cómo Dios respalda. Pero nosotros debemos ser agradecidos. Cuando el hombre vio esta respuesta, cuando el hombre vio
cómo Dios abrió y situó las cosas en su sitio, y en su momento entonces se inclinó y adoró y agradeció a Dios por haber prosperado su camino. Pasamos tiempo ayunando, pasamos tiempo orando, y cuando Dios nos concede la petición nos olvidamos. No, es en el momento, en ese momento es que debemos dar gracias a Dios. Un corazón agradecido no desprecia al Señor. La Biblia dice que el Señor sanó a 10 leprosos y solamente uno volvió a darle gracias. Y le preguntó el Señor: ¿dónde están los otros? ¿No eran 10 los que sané? ¿Dónde están los otros 9? Y aquel pobre hombre dijo: se fueron, Señor. Cada uno se acordó de sus compromisos, de sus quehaceres, de su casa, de su trabajo, de su familia, y se fueron a lo suyo. Y dijo el Señor: solo un samaritano. Aquella gente menospreciada, aquella gente que nadie estimaba, los samaritanos considerados paganos, gente despreciable, solamente un samaritano volvió a dar gracias a Dios. Sé tú agradecido. No vivas mirando las cosas que no tienes para lamentarte. Mira lo que tienes. Pedimos nosotros una caravana a Dios en Costa Rica para atravesar todo Centroamérica, y Dios no nos dio la caravana, nos dio una carretilla, pero era lo que necesitábamos ahí para llevar los equipos a unas 5 calles de distancia donde teníamos la campaña. Cuando quisimos seguir nuestro camino por Centroamérica, se nos prohibió la entrada a Nicaragua porque no recibían misioneros. Aquí somos ateos, nos dijeron. Si hubiéramos tenido una caravana, habríamos perdido esa caravana allí en esa frontera. Pero regresamos simplemente a la capital, tomamos un avión y pasamos por encima. Llegamos a Honduras y seguimos cumpliendo la misión que Dios nos ha dado. Hermanos, no siempre lo que creemos que necesitamos, en realidad no lo necesitamos. Yo salí con 2 altavoces que parecían unas trompetas. Y con esos altavoces se llamaban altavoces de intemperie, del aire libre. Y esas voces en esos altavoces se iban lejos. Pero yo quería, en ese tiempo estaban de moda los baffles, esos cajones con altavoces dentro, con sus tweeters que daban una finura a la voz. Y yo quería, compré altavoces de eso, compré baffles, y después para mí era una carga. Yo andaba en un cochecito y montar esos altavoces encima del techo del coche era tremendo. A veces pedimos cosas que no necesitamos. La Biblia dice: pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Por la comodidad. Vemos un coche más moderno en otro vecino y queremos ese coche. Vemos una casa, un chalet amplio, grande, queremos algo parecido. Una mujer se hizo un chalet allá en Ecuador después de trabajar 30 años aquí en España, y cuando se fue a estar en su chalet, tuvo que venderlo y comprarse un apartamentico pequeño porque el chalet era demasiado grande para ella. No podía limpiarlo, no podía darle mantenimiento, así que tuvo que venderlo porque era demasiado grande. Se compró un apartamentico de 2 habitaciones. Qué tremenda es la vida, que nos enseña tantas cosas. El tiempo y Dios ponen las cosas en su lugar. Aquel hombre agradeció a Dios. Mira cómo dice el versículo 26, dice: el hombre entonces se inclinó y adoró a Jehová. ¿Agradeces tú a Dios cuando Dios te ha dado algo? No solamente es pedir, pedir, pedir. Dios tiene esa obligación, es tu pensamiento.
El 27 dice, y dijo, bendito sea Jehová Dios de mi amo Abraham, que no apartó de mi amo su misericordia y su verdad, guiándome Jehová en el camino a casa de los hermanos de mi amo. Con tantos vecinos que tenía aquel pozo, con tantas familias diferentes, de distintas culturas, sin embargo, Dios guió a Eliezer a la casa de Nacor, hermano de Abraham. Y una nieta de Nacor, era la escogida, la que venía a llevar agua para su casa, venía con su cántaro en el hombro. Dios tenía todo preparado. Dios va delante de nosotros. La Biblia dice que a la cabeza de nosotros va Jehová, a nuestro lado, a nuestra retaguardia. Él va rodeándonos, así como Jerusalén está rodeada de monte, así Jehová está alrededor de su pueblo. ¿Estás preparado? Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuántas veces? Yo llevo ya viajando unos 42 años que salí de mi país. He ido a distintas naciones. He llegado a los países sin conocer a nadie. Y Dios me ha abierto puerta en esos países. Gente sin conocerme me ha hospedado. Tan peligrosa que está la situación hoy. Tantos engañadores, tantos maleantes disfrazados de creyentes. Sin embargo, Dios que va delante de nosotros siempre da testimonio de que somos de Dios. El Señor irá delante de ti. El Salmo 121, que es el Salmo de los viajeros, dice que Él es nuestra sombra, nuestra mano derecha. Jehová guiará tus pasos. Él guiará tu camino. Él irá delante de ti. Esa es la promesa del Señor. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Y él agradeció, Eliezer agradeció a Dios. Bendito sea el Dios de mi amo Abraham, que ha enviado su ángel, que ha abierto camino y me ha guiado a la casa de su familia. Esto tiene que ser Dios desde tan lejos que vino, meses de viaje, hasta llegar allí se encuentra con la familia de Abraham. Y la chica que ha sido escogida, la que respondió a la petición que él había hecho, hermano, era nieta del hermano de Abraham. Bendito sea el Señor. Y la doncella corrió e hizo saber en casa de su madre estas cosas. Rebeca tenía un hermano que se llamaba Labán, el cual corrió afuera hacia el hombre a la fuente. Y cuando vio el pendiente y los brazaletes en las manos de su hermana, que decía, así me habló aquel hombre, vino a él, y he aquí que estaba con los camellos junto a la fuente. Y le dijo, ven, bendito de Jehová, ¿por qué estás fuera? He preparado la casa y el lugar para los camellos. El hombre, el hermano de Rebeca, Labán, cuando oyó el testimonio que daba Rebeca de un forastero que ella le había dado agua y le había puesto un pendiente en la nariz, entonces corrió al encuentro del hombre. Le dijo, ¿qué haces aquí? Ven, he preparado la casa, ven, bendito de Jehová. Aquella familia entendió que ese forastero no era un cualquiera, era un bendito de Jehová. Después se enteraron que era siervo de Abraham, pero en el momento no lo sabían. Es que el Señor va delante de su pueblo. Es que el Señor va delante de sus siervos. Es que el Señor está contigo. La gente no lograba entender
cómo nosotros, siendo de una organización cristiana, cómo no llegábamos a los hoteles con todas las comodidades ya servidas, sino que buscábamos la casa de un creyente para hospedarnos. ¿Por qué ustedes no buscan un hotel? No acostumbramos. La Biblia dice que cuando lleguemos a una ciudad busquemos quien sea digno en esa ciudad y posad en aquella casa comiendo y bebiendo lo que os pongan por delante. No exigir, sino comer lo que te pongan por delante. Dios dará salud, Dios cuidará de tu salud si hay cosas que no comes, pero eso es lo que hemos hecho a lo largo de estos años y Dios nos ha bendecido. Hoy ya estamos viejos, ya no hacemos esas cosas, pero seguimos enviando misioneros que están haciendo lo que nosotros hicimos al principio. La Biblia dice que si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Así que encomiéndate en las manos del Señor y Él guiará tus pasos. Rebeca tenía, el versículo 30 dice, y cuando vio el pendiente y los brazaletes en las manos de su hermana, que decía, así me habló aquel hombre, vino a él, y he aquí que estaba con los camellos junto a la fuente. Y le dijo, ven bendito de Jehová, ¿por qué está fuera? He preparado la casa y el lugar para los camellos. Entonces el hombre vino a casa y Labán desató los camellos y les dio paja y forraje y agua para lavar los pies de él y los pies de los hombres que con él venían. Y le pusieron delante de comer, mas él dijo, no comeré hasta que haya dicho mi mensaje. Y él le dijo, habla. Qué fidelidad, qué lealtad. Nadie lo está viendo. Es el jefe de la comitiva. Pero cuando le ponen comida delante, él dice, no comeré. Viene de largos días de travesía, de viaje, cansado, sediento, deseando comer comida fresca, comida criolla, comida del fogón. Ay, esos panes ya duros en el camino. En aquellos tiempos no estaba tan avanzada la técnica, no habían cocinas a gas ni a corriente, todo era leña. Así que no habían restaurantes en el camino para sentarse en una mesa y comer comida recién cocinada, no. Cuando llega allí que puede comer, dice, no voy a comer hasta que no dé mi mensaje. Su meta fija era cumplir con lo que se le había encomendado. No tomes a la ligera lo que Dios te ha ordenado. No seas indiferente con tu llamado. Cumple tu ministerio. Haz lo que el Señor te ha mandado hacer. Y hazlo con diligencia. Hazlo con alegría. Si Dios te ordena ayunar, ayuna. Si Dios te ordena orar, ora. No lo veas como una carga, sino como una bendición. Y cumple. ¿A qué fuiste a los lugares? Vino un hombre a fundar una iglesia aquí en España. Y fue a visitar las iglesias. Y empezó a tener problemas con distintos pastores. Vino a pedirme consejo y le pregunté, ¿a qué viniste tú a España? Me dijo, a fundar iglesias. Entonces, deja de andar visitando las iglesias establecidas y haz tu trabajo, haz el trabajo que te mandaron a hacer. Bueno, me hizo caso y se puso a fundar. Y hoy tiene una iglesia fundada. Si no, habría pasado gastando sus energías en lo que Dios no le mandó a hacer. Cada uno, dicen aquí, el zapatero a su zapato, el boticario a su botica. Así que cada uno a sus labores, el panadero a su panadería. Cada uno ocúpese de lo que debe ocuparse. No pierdas el tiempo en el nombre del Señor. Así que en este día, para que tú no pierdas el tiempo, vamos a comenzar bien. ¿Cómo se comienza bien? Entregándole
la vida al Señor, encomendando tus caminos en las manos del Señor para que Él sea el que te guíe. Allí donde estás, pon la mano derecha en tu corazón. Vamos a entregarte al Señor. Cierra tus ojos. Di conmigo estas palabras. Dios mío, Dios mío, vengo a ti, Señor, vengo a ti, oh Señor, para pedirte para pedirte perdón, porque he vivido mi propio porque he camino, vivido mi propio camino, mi propia vida, mi propia vida, a mi manera, y no me ha salido y bien. no me ha salido bien. Pero hoy vuelvo a ti. Pero hoy vuelvo a ti. Te pido perdón. Te pido perdón. Y pongo mi vida en tus pongo manos. mi vida en tus manos. Perdona mis pecados. Perdona mis pecados. Borra mis pecados con tu sangre. Borra mis pecados con tu sangre. Escribe mi nombre. Escribe mi nombre en el libro de en la el libro vida. de la vida. Cambia mi vida, Cambia Señor. mi vida, Señor. Quiero vivir Quiero para vivir ti. para ti. Desde hoy en adelante. Desde hoy en adelante. Gracias, Dios mío. Gracias, Dios mío. Ahora soy tu hijo. Ahora soy tu hijo. Y tú eres mi padre. Y tú eres mi padre. Soy tu pueblo. Soy tu pueblo. Y tú eres mi Dios. Tú eres mi Dios. Pertenezco a la familia Pertenezco de a la Dios. familia de Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios le bendiga. Ayer, en medio de las multitudes, hoy, aquí contigo, en tu hogar, escucha el consejo de Dios. ¡Gloria a Cristo! En Primera de Juan, capítulo 4, versículo 10, nos dice la Escritura que nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. ¿Cómo sabemos que Dios nos amó primero? Hace 2000 años Dios se hizo hombre y murió por nosotros en la cruz del Calvario. Por eso le amamos a Él, porque Él nos amó primero. No hemos quebrado, estamos disfrutando el descanso del guerrero. Mañana volverán las multitudes y serán 10 veces mayores.